Muy bien, muchachos, ahora vamos a ver en este video la propiedad length. Length, ¿ok? La propiedad length. La propiedad length significa longitud. ¿Cuántos elementos hay en el array? Entonces, si tú cuentas los elementos, por ejemplo, ese array tiene 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Luego la propiedad length, el resultado de esa propiedad es 5. ¿Qué es una propiedad? Bueno, el array tiene propiedades como decir cuál es el color de tus ojos, cuál es el color de tu pelo, cuál es tu estatura, cuál es tu edad, son características tuyas, ¿verdad? Los arrays también tienen la característica que podemos saber cuántos elementos hay dentro, ¿ya? Entonces, si tú ves acá, cuando hicimos este ejercicio, vamos a crear un nuevo archivo, vamos a copiar este array, pero vamos a crear un nuevo archivo que se llame length, ¿verdad? Y vamos a copiar este array. Entonces, cuando tú imprimes en consola el length de este array, ¿verdad? El length de este array lo puedes imprimir poniendo el array punto length, ¿verdad? Y lo mostramos en consola. Vamos a limpiar acá, vamos a imprimir en consola el 24, dice que es 5, ¿verdad? Quiere decir que si le agrego otro elemento, cualquier otro, ahora me va a decir que el length es 6, ¿verdad? Y si le agrego cualquier número de elementos, me va a decir cuál es su length. En este caso me va a decir que es 11. Y tengo 11 elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 elementos. Entonces, con esta propiedad length, tú no tienes que saber cuántos elementos hay en el array para poder recorrerlos todos. Como antes tenías que saber mientras i, ¿te acuerdas que creábamos la variable i, el índice i, decíamos que empezábamos en 0 y decíamos mientras i sea menor que, contábamos acá y decíamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Decíamos que tenía que ser menor que 5, que era el que estaba después de este último elemento, y así lo podemos recorrer, ¿verdad? Aquí decimos console log, el elemento que está en la posición i, y luego íbamos aumentando el i para evitar el bucle infinito, ¿verdad? Como ya conocemos esa propiedad, ¿cuál es el length de a en este momento? Entonces, si tú te pones a contar los elementos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, que es exactamente lo mismo que tenemos acá, date cuenta, ¿verdad? Entonces, como los arrays comienzan en la posición 0, ¿te acuerdas del índice 0? El quinto elemento sería el que está después del último elemento del array, ¿verdad? Mira, date cuenta. Acá me dicen que tiene 5 elementos en nuestro mundo, en el mundo real, 5 elementos, ¿verdad? Tú los cuentas y hay 5, mira, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en el mundo de las posiciones del array, la posición inicial del array es el 0. Entonces quiere decir que, pongámoslo acá para que nos quede más claro, el length, me dicen que el length es 5, ¿verdad? Pero si tú miras las posiciones, esta es la posición 0, ¿verdad? Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4, ¿verdad? Y la que le sigue al último, pues es la 5, pero pues no está dentro del array. ¿Te das cuenta? Entonces, coincidencialmente, estas dos son iguales. Mira, date cuenta. Estas dos son iguales. ¿Ves? Esta
es igual a esta. ¿Viste? Entonces, de esa manera, el número de elementos del array es igual a la posición siguiente del último elemento del array. El número de elementos del array, en este caso es 5, es igual a la posición siguiente al último elemento del array. ¿Verdad? Eso tienes que darte la vuelta tú en tu mente y entender este concepto, que es de los conceptos más, por decirlo, difíciles cuando estás empezando, porque tienes que asimilar que la primera posición es la 0 y no la 1 como en nuestro mundo, sino que en los arrays es la posición 0. Entonces, cuando tú cuentas los elementos, dices hay 5 elementos, ok, quiere decir que ¿cuál es la posición del quinto elemento? La 4, ¿verdad? Mira, 0, 1, 2, 3, 4. La posición del último elemento es la 4. Luego, 5 elementos es igual a la siguiente posición del último elemento, ¿verdad? Date la vuelta en esto para que lo llegues a entender. Es una parte más que hay que analizarlo en la parte de los arrays, ¿ya? Pero ya con esta información, ya sabiendo los lengths, la ventaja de eso es que al tú saber cuántos elementos tiene el array, pues ya no tienes que contarlos manualmente, simplemente dices, ok, este tiene que ir desde el principio, o sea, desde la posición 0, hasta antes del número de elementos. Mira, date cuenta. Hasta antes del número de elementos, porque ¿cuál es el número de elementos? En este caso es 5, ¿verdad? Entonces, hasta antes del número de elementos, hasta la posición que es igual al número de elementos. Entonces, esta es la posición 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y esta por acá es la 5. Entonces va a ir desde la 0 hasta antes de la 5, o sea, los va a recorrer todos. ¿Te das cuenta? Entonces, de esta manera, tú ya sabes, vamos a poder recorrer el array sin necesidad de escribirlo manualmente, ¿ya? Entonces vamos a poner acá, vamos a limpiar la consola y vamos a imprimir el 24 y ahí están los elementos. ¿Te das cuenta? El último es el 120, vamos a ponerlo acá para que te quede más claro. Este es el 0, este es el elemento 1, 2, 3, 4 y puedes poner mucho más, 7, 8, 9, 10 elementos. Entonces, no importa cuántos pongas, él va a empezar desde la posición 0 hasta antes del último. En este caso tenemos 10 más 1, tenemos 11 posiciones, quiere decir que va desde la 0 hasta acá. Esta es la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la 11ª posición. ¿Te das cuenta? La 11ª posición de los 11 elementos. Espero te quede claro, debes repetirlo, te sugiero que lo repitas, porque es el único concepto que es como un poco difícil cuando estás comenzando con respecto a los arrays. El primer elemento del array es la posición 0, es lo que tienes que saber. Luego cuando te dicen, oye, ¿en dónde pongo esto? ¿En qué posición? En el mundo real tú dices, mamá, ¿en dónde pongo esta camisa? En la primera gaveta. Pero si estuvieras hablando del mundo de los arrays, entonces, mamá, ¿dónde pongo esta camisa? En la 0 gaveta, o sea, en la posición 0. En el mundo de los arrays, el primer elemento es 0 y en el mundo real el primer elemento es 1. Esa es la gran diferencia y es bastante importante, ¿ya? Entonces ya con esto, si yo hago esto, puedo limpiar la pantalla, puedo imprimir el 24 y te vas a dar cuenta que imprime todos los elementos. Lo importante de este video que quiero que rescates es cómo usar esta propiedad length. Es muy importante para poder recorrer los arrays sin tener que contar manualmente el número de elementos que tiene. ¿Ok? Muy bien.